A ver, qué interesante que traigas esto de la resistencia a la higiene corporal. Lo primero que te voy a decir es que es más común de lo que crees. Lo segundo es que Ya lo había notado. quiero escucharte. Quiero ayudarte a limpiar esos traumas. Bueno, a mí Pero lo dejamos para la próxima, ¿sí? Que ya son y cuarto. Acordate de pasarme el comprobante cuando me transfieras. Ya hay 120.000 psicólogos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Psicología? Estudiá agrimensura, que no somos tantos, hay laburo y buena guita. ¡Qué hermosura la agrimensura! Es un gustazo recibir a Bruno Pecho y a Chelo Weintraub de la agencia From, que como les contábamos antes, acaba de ser reconocido en los Clio Awards, uno de los más famosos premios a la publicidad internacional. Y para recibirlos, bueno, veíamos una de las piezas que reciben este premio. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, esto sirve de disparador para hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el mundo de la publicidad y de la creatividad, ¿no? Primero, me parece interesante meternos en cómo crearon esta pieza, pero desde el punto de vista que, además de haber sido reconocida con todo lo que implica los Clio Awards, porque a mí la impresión que me dio cuando la escuché es como que digo, esto fue para un cliente extranjero, ¿verdad? Para Argentina. Acá nos llevaríamos bien con un mensaje así, porque me parece que somos como un poquito más conservadores en ese sentido. Es la impresión que me dio a mí y me lleva a pelotearlo con ustedes. A ver, cuéntenme, ¿cómo lo pensaron? Nunca lo pensamos desde ese lado. Directamente lo empezamos a pensar con el objetivo de justamente llegar a un público argentino, con las diferencias que tiene con el uruguayo, pero al mismo tiempo en el mundo no hay dos públicos tan cercanos entre dos países como puede ser Uruguay y Argentina. Tenemos la duda de eso que decís, o me pondría a pensar ahora de acá más a ver cómo podría ser, pero al mismo tiempo... Que allá las publicidades, o por lo pronto, son como más jugadas, tienen otro lenguaje, otra forma de llegarles, me parece a mí. Puede ser, pero al mismo tiempo, si bien esto salió en Argentina y fue para Argentina, funciona en el público, en la cortita, en lo que la gente lo ve como muy bien recibido, ¿no? Es una problemática argentina esto de la falta de estudiantes de agrimensura, pero es una problemática del global, ¿no? ¿Quién estudia agrimensura en diferentes lugares? Entonces esto también pegó por ese lado en diferentes lugares y bueno, y esperemos que desde ese lado también pueda estar colaborando con los consejos profesionales de agrimensura de nuestro país. Ahora vamos a seguir hablando un poquito de los objetivos, y de hecho objetivo cumplido por lo que tengo entendido a la hora de convencer, que es parte del trabajo. En realidad es el último objetivo de la publicidad, pero la publicidad tiene, como bien decía Vale, todo un proceso creativo, y ese proceso creativo como que el creativo tiene que estar preparado para todo, no solamente para crear, sino para recibir la negativa también, porque muchas veces pasa, creo que a medida que uno va envejeciendo en ciertos ambientes, va siendo más cáscara, claro, porque vos te vas con 20 y pico de años con la idea, ¿viste? La pones en la mesa y te dicen que no, y es bravísimo, porque no es que te digan que no a vos, le dijeron que no a un equipo que estuvo trabajando, y además, como pasa con todos los trabajos creativos, es muy difícil soltar la rosca después de que la idea está sobre la mesa. Que te gusta y que decís, pero esto ya me gustó, ahora cómo doy vuelta a la página para Desenamorate encontrar la otra. ¿Cómo la rehago? También, porque ahí es donde está la templanza del creativo, de salir de la oficina del cliente, estoy hablándote de hace 30 años, ¿no? Salir de la oficina del cliente, no quiero decir que derrotado, porque obviamente el cliente todavía lo tenés que plantearle otra. Creo que es más fácil el dar vuelta a la página y pensar en otra, si entendés de verdad lo que está pasando en esa mesa de trabajo donde el cliente te dice ¿por qué no?, que el de rehacer. La de rehacer es una que seguramente sea bastante más compleja, pero el irte a pensar otra cosa, entendiendo de verdad si esa conversación es franca y no es simplemente un no me gustó. Incluso en los no me gustó hay argumentos y cuando se dan son bien claros y desde ahí se puede trabajar de nuevo.
nosotros lo tomamos como rico, como inspiración y como oportunidad. Y de alguna manera creo que entrando en lo que tiene que ver, hablamos de una reunión con un cliente quizás, si los que estamos alrededor de esa mesa o las que estamos alrededor de esa mesa entendemos el para qué estamos en esa mesa y cuál es el desafío por el cual nos reunimos para poder pensar una idea, después es todo más fácil, porque ese no quizás es un no porque no se acerca a ese para qué, o esa idea quizás sea una idea que pueda ayudarnos en otro momento y no en ese, y es mucho más fácil pensar cuando estamos todos alineados hacia el objetivo que tenemos que cumplir. ¿Cuánto vale en los equipos creativos? Porque todo el mundo ha cambiado mucho y los procesos han cambiado mucho. Y la publicidad, por lo menos acá en Uruguay, nunca fue ajena a eso. Uno cuando entra hoy a una agencia de publicidad, hay algo que ve que llama mucho la atención y de forma grata, la cantidad de gente joven que hay. Y uno piensa que quizás esta gente joven enriquece desde lo que chupa de afuera. Las series, todo lo que vos ves, todo lo que vos consumís, porque además ustedes como creativos no ven ni las redes, ni la televisión, ni nada de lo que comunica como lo disfruta un Juan Carlos cualquiera. Hay un rincón de su cerebro que está estudiando todo esto de alguna manera, que lo está procesando y que van haciendo ficha con todo esto, porque después todo... Con lo bueno y lo malo, ¿no? Porque por estás supuesto, viendo de una manera profesional todo esto que estás diciendo, pero al mismo tiempo también nunca estás 100% relajado para ver lo que está apareciendo en ese medio con la naturaleza que la ve o la escucha cualquier otra persona que no está vinculada a la industria, ¿no? Claro, pero a veces los jóvenes vienen con ideas frescas, a veces es lo dramático o es el humor lo que es la vuelta de llave que necesita una pieza para poder entrar a quienes está dirigida, y es algo que pasa mucho. Basta con ver las películas, basta con ver las series, basta con ver todo yo no sé si es un idioma nuevo, no sé cómo expresarlo, pero hay toda una manera de humor que antes, en otra época, hubiera estado circunscripto a algo generacional, y que hoy en día ese círculo se abrió muchísimo más y es más comprendido por todos, y que ayuda también a lo creativo. Sí, también esto que decís del humor, lo que venimos sintiendo es que hay una vuelta al humor. Tuvimos unos años de un parate donde la cosa era todo hablar del propósito de las marcas desde un lado como mucho más formal y con una elegancia más solemne. Y por miedo al humor también. Por miedo al humor, por todo lo que está pasando también cuando el humor se va o se corre, o lo que se puede decir o lo que no se puede decir, y manteniendo esos límites, esos cuidados, esos controles, el humor está volviendo, o sentimos que está volviendo en la comunicación. Y en este caso vemos, ¿no? En estas piezas hay humor, hay picardía también, ¿no? De la forma que se aborda el tema, que también vos querés hablar de estudiar agrimensura, y este abordaje le pone esos ingredientes. En este caso lo sentimos necesario porque, a ver, si a uno le llega a la mesa de la agencia el brief es el pedido, vamos a decir, el pedido de un cliente. El prompt. Claro. El prompt. Hay que hacer una campaña para un consejo de agrimensores. El encare o un encare posible es consejo de agrimensores, ¿qué tenemos que decir? Es una ingeniería, ¿cómo vamos a hablar para que los chicos estudien? ¿Cómo los convenzo, no? Sí, bueno, la verdad que esa fue la parte, te diré, más fácil. Pero era una cosa de que uno lo podía ver con un prejuicio acartonado. Bueno, eso no fue así. Nosotros conocimos al cliente, que son estos profesionales, pero también tuvimos encuentros con los estudiantes, con recién egresados de la carrera, y íbamos entendiendo que había personas que era muy diferente a esto de lo acartonado, a la cabeza de uno que uno tiene así como piensa, bueno, son ingenieros, agrimensores. No, y el cliente vino a buscar ayuda de verdad. O sea, el cliente es una persona con un desafío, un grupo de personas, en este caso un grupo de consejeros, como se llaman los integrantes del consejo, que tenían un problema real, que es que se están quedando sin agrimensores. Entonces, volviendo un poco a lo anterior que les decía, nos llamaron porque tenían un para qué de verdad, tenían un desafío real, y cuando vieron una solución, o una de varias soluciones, porque no es la única idea que pensó el equipo, entendieron enseguida que era algo que los iba a poder ayudar a cumplir el objetivo que tenían, que era poder revertir una tendencia
que hace años no estaban pudiendo revertir. Que además en el porcentaje de estudiantes aumentó un 52%, aumentó la cantidad de Sí, estudiantes eso que se nosotros sumaron. nos habíamos planteado y les habíamos planteado que esto es un trabajo a largo plazo. Nadie cambia de decisión de lo que va a estudiar en su vida de un año para el otro. Bueno, hay decisiones, pero uno va construyendo eso. Entonces nosotros entendemos, y ellos nos acompañan en eso, de que esto no es una cosa así. Pero al mismo tiempo tuvo resultados concretos y en el instante, podríamos decir, en el momento de la campaña. ¿Qué pasa con el lenguaje? Hay laburo, buena guita. ¿Es un lenguaje directo? Sí. ¿No? Estaba pensando cuando hablaban de lo formal, ¿no? Que si estamos hablando del ambiente académico, quizás en otra época tenía esto, capaz que ni te animabas a presentarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Vos sabés que pero hoy tenés que convencer. viene ligado a lo anterior, consejo profesional. Entonces nosotros también tuvimos un seteo que nos tuvimos que ir deseteando en el proceso, donde al principio lo pensábamos de una manera y después dijimos, che, esto no es el consejo profesional de agrimensores, esto lo que nosotros tenemos que vender no es un logo, no es una marca, porque a ellos no les importa ser famosos desde ese lado, a ellos lo que les importa es que la gente estudie la carrera. Claro. Entonces nosotros corrimos el eje de lo que sería una campaña tradicional de branding, de marca, de hablar del consejo, para hablar de la carrera. Estudiar agrimensura, nuestro producto es estudiar agrimensura. Y en ese proceso que nosotros pensamos esta campaña, la campaña y las piezas terminaban de otra manera, terminaban con un texto que decía... Básicamente que la promesa, que es parte del final de las piezas, digamos, vamos, si estructuramos las piezas de una manera, hay una primera parte que es para captar la atención con una historia, son 3 historias distintas, y hay una parte en donde ya está la promesa y después el call to action, digamos, que pasó a ser el cliente, que era estudiar agrimensura. Esa promesa que vos bien decías hoy, que es hay laburo y buena guita, en su momento eran gran salida laboral, Claro. oportunidades, y salarios altos y gran salida. Entonces, En nosotros lo teníamos así. Recorte el cupón y mándelo por correo. Claro, ¿no? lo teníamos así, lo teníamos escrito así, lo teníamos locutado así, y había una cosa de que habíamos logrado algo que pasaba en la primera parte que dice Bruno, y cuando llegás al final se te caía como un piano todo el final. Entonces entendimos que había una manera de decirlo más directa, más concreta, más fácil, porque le estamos hablando a pibes de 15, 16, 17, 18, Claro. 19, 20 años, y a sus padres también, pero tenés que mostrar que esta opción de carrera es una opción interesante. Un comentario sobre esto, porque vos preguntás cuánto hay del mensaje o todo hay. Digo, en realidad todo es una excusa para decir eso. Digo, nuestro trabajo está en poder encontrar lo que hay que decir y obviamente con creatividad decirlo de una manera distinta para que no pase desapercibido y decirlo de una manera cercana y que logre conectar con las personas y que no pase como un mensaje más. Y si bien estamos hablando ahora de la parte audiovisual, porque una de las piezas fue reconocida internacionalmente, la campaña fue una campaña integral. O sea, el resultado no viene solamente de un video o de una serie de videos, sino de una serie de acciones con un mismo mensaje como ancla y como guía, que estuvieron en la vía pública, que estuvieron en la radio, que estuvieron en digital, que estuvieron en televisión, que estuvieron en el cine, que estuvieron en múltiples medios, pero siempre con la coherencia de mantener el mensaje de que si estudias agrimensura, el call to action y cliente en este caso, vas a poder acceder a un mundo de gran salida laboral con trabajo y buena plata. Vos ahora hablas de mundo y estamos a un clic de distancia de mucha cosa, ¿no? Y sobre todo para el trabajo de ustedes tienen marcas que en distintos mercados, marcas muy grandes. Y ¿cómo trabajan en el momento de, claro, le hablan a un mercado, a un joven ahora ubicado, situado en Argentina, que tiene que elegir qué estudiar en esa franja de edad que vos decías, por ejemplo, y padres que tienen que decir, bueno, a ver, el chiquitín quiere esto, vamos para ahí. Pero, ¿cómo se hace ese desembarco, ¿no? En conocer el mercado, en meterte en el público al que tenés que hablarle? En este caso puntual, el trabajo fue hecho íntegramente por el equipo de la agencia en Uruguay, pero como bien decís, la agencia From es una agencia que surge en Uruguay, hecha básicamente por casi en su totalidad uruguayos, pero con el tiempo fuimos participando más en diferentes países donde tenemos presencia y en algunos países donde no tenemos presencia trabajamos desde acá, desde Uruguay. Cuando ocurre que hay que hacer una campaña para un mercado que realmente desconocemos
y en otros casos también, contratamos equipos que se suman a colaborar creativamente o desde el lado estratégico o desde el lado de los medios también, en diferentes partes de la región o del mundo. Porque claramente hay temas que pueden ser más cercanos, como puede ser lo que hablamos al principio, la cercanía que hay entre Argentina y Uruguay, pero capaz que te toca o nos tocó, no es lo usual, ¿no? Pero nos tocó una vuelta a hacer una campaña para India, en el contexto del Mundial de Cricket, y nosotros no sabemos nada de cricket y no sabemos nada de Claro. India. Entonces, en ese momento convocamos a un equipo y se sumó a nosotros. Entonces el equipo local en India, más el equipo presente en ese caso fue en Uruguay, trabajamos esa campaña. Es interesante además lo que a veces el público, como público no nos damos cuenta de todo lo que implica. Claro, todo lo que hay atrás de las piezas que después terminan siendo Todo. súper atractivas y gancho, ¿no? Además ustedes terminan aprendiendo de cosas que nunca pensaron que iban a aprender, porque hay algo que no todo el mundo sabe, y es que en la publicidad hay un trabajo de campo. Vos los dos de alguna manera nos lo fueron contando, ¿no? En todos los procesos hay un trabajo de investigación de campo, porque vos necesitas... Este es otro trabajo artístico también el que realizan ustedes. Hay mucho de artístico, la creatividad. Me imagino que ustedes no están de vacaciones en La Paloma totalmente desenganchados. En algún momento la cabecita creativa se dispara estando de short con un termo y un mate mirando el agua. Hay mucho de arte, pero no es un arte. Y si fuera un arte, quizás podríamos hablar de que la publicidad es el arte de vender mejor, ¿no? Porque hay que entender que siempre la publicidad, en este caso, no la comunicación, tiene un objetivo claro, que a veces el arte en sí mismo tiene el objetivo de sensibilizar o de expresar. En el caso nuestro siempre es crear con un objetivo específico para una organización, una marca o una persona. Y sobre lo que decía el trabajo de campo, es así porque se trata de conectar con las personas, y las personas viven afuera, viven caminando, se despiertan, se toman un ómnibus, van a estudiar a la facultad, van a trabajar, salen a comer, salen a bailar, van a pasear, sacan a pasear el perro. Y si uno no está conectado de alguna manera con la realidad de lo que va sucediendo en la calle, es imposible que uno pueda conectar o ayudar a que una marca conecte con la vida de las personas. Más allá de todo lo que hablábamos de tener que estar, de tener que investigar y todo lo demás, ¿qué papel ocupa la intuición también en esto? Lo intuitivo. Porque hay que llegar a la cabeza y perdón si soy muy cursi, a la cabeza y al corazón y a la acción también del público, o de los públicos objetivos, porque esto debe haber variado muchísimo en los años. Hay un tema de intuición, me imagino también, ¿no? Que está obviamente alimentado por todo lo que se va aprendiendo y todo lo que se investiga. Hay mucho de intuición. Hace poco nos preguntaban de un medio regional con qué herramientas, si había herramientas para poder tomar la decisión antes de tener una campaña y presentar, si uno sabe si eso iba a ser culturalmente relevante para el contexto. Y hay herramientas y trabajamos con herramientas que nos permiten tener insumos para poder identificar algunos patrones, comportamientos de las personas. Pero hay mucho del estómago, hay mucho del olfato, sí. Hay mucho que uno va entendiendo y entrenando en función de lo que ya funcionó, de lo que no funcionó, de la sensibilidad del momento, de entender que si un mensaje en un contexto se dice de determinada manera, va a poder generar conversación, y que si ese mismo mensaje no se da en ese contexto, quizás no pase nada. Entonces eso muchas veces se da desde la experiencia y muchas veces se da desde la atención y el darnos cuenta qué puede funcionar en qué momento. Vos hablabas de herramientas, y la inteligencia artificial en todo esto, ¿cómo juega? ¿Dónde entra? ¿Esa amenaza, esa ayuda? ¿Es qué? Porque nosotros hablamos de la inteligencia artificial desde tantos puntos de vista, pero para el sector de ustedes es de particular atención, me parece. Entra por todos lados. O sea, es uno de los grandes temas que están hoy arriba de la mesa. Es una oportunidad que tenemos como profesionales de sumar nuevas capacidades para poder crear, para poder pensar, para poder hacer. Hace poco hablábamos internamente en la agencia
la inteligencia artificial, que tiene muchísimos años, ¿no? Hoy se hizo más famosa por el lanzamiento de ChatGPT en 2022, 2023, y con todo el boom de OpenAI, todo el boom de Anthropic, Claude y demás, pero que tiene muchísimos años, pero que es la primera vez que todas las personas de forma masiva podemos interactuar con la IA de una manera mucho más fácil, ¿no? Se democratizó el acceso de alguna manera a la interfase de la inteligencia artificial. Y se hizo muy famosa por la inteligencia artificial generativa. Entonces eso hizo que de repente empecemos a ver videos, audios, imágenes que antes no hubiésemos podido hacer, y quedó un poco encapsulada en algunos entornos en decir, bueno, ahora se pueden hacer cosas que antes precisabas otras inversiones para poder crear. Pero lo que nos estamos dando cuenta hoy, un poco tiempo después, no tanto, ¿no? Un año y medio después, que la verdadera revolución de la inteligencia artificial para una empresa de servicios como la nuestra o para el día a día de las personas no va a estar solamente en lo que hacemos, el video, la foto, el audio, sino y sobre todo en cómo hacemos lo que hacemos, que son todas las tareas que vos hace un rato decías, todo lo que implica y hay por detrás de lo que uno ve, que nos llevan una cantidad de tiempo inconmensurable y que con inteligencia artificial vamos a poder empezar incorporándolo de buena manera y con responsabilidad, porque hay que curar todo, ¿no? Sí, claro. Es una herramienta para que usen las personas, no es una herramienta para sustituir a ninguna persona. Quizás hay tareas que hoy hacen personas que no las van a hacer mal esas personas, y hay personas que van a empezar a hacer otras tareas, pero con herramientas diferenciales. Ese cómo hacemos lo que hacemos se va a ver mucho más robustecido, y eso va a hacer que le podamos agregar mucho más valor, que podamos pensar mucho más y más enfocados en las tareas que tenemos que pensar y que tenemos que hacer, y que en definitiva el rol que tenemos como individuos en las organizaciones sea mucho más rico. Es como un desafío, ¿no? Es una herramienta herramienta de desafío también, porque a ustedes los exige, porque no es lo mismo cómo lo haces, tenés que hacerlo de una manera también que no es que yo lo puedo hacer con un programita y poner, haceme una imagen, un video en el que estén tal y cual condición. Mirá, volviendo a la campaña de Agrimensura, lo bueno es que no estemos hablando de eso, pero ahora le vamos a dar unos segundos. La segunda parte de las piezas está hecha con inteligencia artificial. Ese agrimensor que está en un campo midiendo con un aparato y el otro que está en una montaña, todo eso está generado. Mirá. La primera parte no, la primera parte son actores, se filma, es una productora que filma como siempre hemos filmado, y en este caso es la productora Par de León Films, y con ellos, y el director es Alfonso Guerrero y Marcos Hedge, productor, con quien trabajamos en esta campaña y en muchas otras, pero ellos ya han incluido de manera muy profesional y muy avanzada esto que decís, no es uno que va y hace un prompt y genera una imagen, que también la vas a poder hacer en poco tiempo. Pero ellos ya están trabajando de esa manera, nosotros también como agencia, pero ellos desde el lado de la productora, generando mucho de lo que se va a filmar y mucho que van a generar con la máquina. A veces de afuera la vemos más como amenaza ante el desconocimiento, que sí. Cómo lo van integrando distintos sectores, ¿no? Hay dos escuelas, ¿no? En lo que vamos viendo y leyendo sobre inteligencia artificial, mismo de los gurús que uno puede escuchar o leer en el mundo, que depende de quién te diga todo, ¿no? Porque cuando el que te dice un pronóstico es el que más se beneficia del pronóstico, también hay que leerlo entre comillas. Nosotros elegimos verlo con optimismo. Nosotros elegimos verlo como una herramienta que que ya nos está permitiendo expandir la forma en la que trabajamos y trabajar mejor que como una amenaza. Como toda herramienta o como toda nueva tecnología, mal utilizada puede ser destructiva, o mal utilizada puede ser negativa, pero nada, ahí creo que hay un momento en el que vamos a tener que también ver cómo educamos a la gente sobre el uso. Ayer tuve la oportunidad de estar en una charla en otro lugar donde estuvo hablando Nicolás Jodal, y hablaba un poco de lo mismo pero con otras cosas, ¿no? Mostraba el ejemplo de alguno de las tecnologías que usamos todos los días, pero que a veces las tecnologías mal usadas pueden tener fatalidades. Es verdad. Totalmente. Es verdad. Yo tengo una última pregunta. ¿Es la publicidad, y ha sido siempre quizás la publicidad, y hoy capaz que más todavía, porque ¿qué pasa? Hoy como que es todo comunicación, porque todos podemos comunicar.
todos tenemos la oportunidad de comunicar y de darnos a conocer, de dar a conocer nuestra vida, lo que hacemos, que esto que lo otro. Está el cine, está la televisión, está las series, todo ha evolucionado muchísimo. Y yo veo la publicidad como el viejo y querido mosquetón, ¿no? Que sostiene todas esas piolas de alguna manera, y es como quien tiene una, no sé si la palabra es la responsabilidad, pero que de alguna manera, sin querer o queriendo, se puso al hombro esa como responsabilidad o capacidad de poder mantener más o menos todo vivo y unido, y que podamos de alguna manera seguir creyendo en lo que estamos viendo. Cuando te referís a que es la que sostiene todo, ¿en qué sentido? Como que todo se centra en la creación de la publicidad, en la creatividad de la publicidad. La publicidad es corta, la publicidad nos convence o no, la publicidad nos vende. En la publicidad pasan cosas, toma como decíamos, toma elementos de todo esto y te lo da una pastillita mucho más chica que lo que está en tendencia. Yo creo que en ese sentido, para correr el foco de la pregunta, en realidad todo se centra en la sociedad y en la gente, ¿no? Uh-huh. La publicidad, de alguna manera, si quisiéramos definirla, podríamos decir que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, que muchas veces los reflejos nos ayudan a poder mirarnos, ¿no? Es un espejo, y si no tenemos esa imagen a veces es difícil transformarnos y cambiar. Entonces nos ayuda desde ese punto de vista. Una muy buena manera de entender cómo es la sociedad de un país es ir a ese país, prender la televisión, prender la radio y escuchar la tanda, ¿no? Uno puede aprender mucho de esa sociedad escuchando, viendo cuáles son los mensajes que reciben y cómo comunica. Y de alguna manera también creo que a veces se le pone un peso muy grande a la publicidad. Y la publicidad ni crea necesidades, ni inventa tendencias que no hay. Simplemente lo que hace es recoger sentires, haceres y pensamientos de las personas y los vuelca para poder conectar. O sea, sí tiene un objetivo que es conectar con la gente, y para poder hacerlo recoge lo que ve y recoge los lugares en donde entiende que puede, vos hablabas hace un rato, no solo ganarse un lugar en la cabeza, posicionamiento, sino ganarse también un lugar en el corazón, que es fidelidad. Entonces, yo creo que responsabilizamos o le ponemos un rol a la publicidad que no lo tiene. Quizás tendríamos que ver dónde están esos otros lugares para poder tener las charlas y transformar. Y lo que sí hace la publicidad, de alguna manera, vos hablabas de empaquetar eso en pequeñas pastillas para darlo. Lo que estamos hablando es que lidiamos con un nivel de atención de las personas muy bajo. La latencia con la gente es baja. Cada vez menos, además. El desafío actual está en lograr que ese mensaje que hablábamos hoy le llegue a la gente. Hay un desafío de delivery del mensaje. Hace poco hablábamos con un anunciante y también muy vinculado al mundo de los medios, sobre el desafío de que determinadas piezas, determinados mensajes, determinadas campañas que se volvieron parte de la cultura del país, si se emitieran hoy por primera vez, quizás no generarían lo que generaron en esos momentos, ¿no? No se transformarían en los hitos comunicacionales que fueron, porque cambió el contexto. Bueno, hay piezas súper recordadas que duraban 2 minutos, y estábamos hablando de tiempo de televisión, inviable pensar hoy una campaña, una pieza que te dure casi 3 minutos, ¿no? Pero ¿cuántas horas vimos de la última serie en la plataforma el fin de semana? 2 horas y media, 3, 4. Entonces, en realidad, y volviendo a la pregunta inicial que tenía sobre el tono y cómo conectar con públicos de otros mercados, quizás el tema no sean las duraciones, y el tema sean los mensajes. Quizás el tema sean los formatos, los estilos de comunicación que estamos teniendo. Y seguramente hay un cliente nuestro que siempre nos dice que el mensaje tiene que estar en los primeros 6 segundos, porque la gente mira 6 segundos y después no mira más. Y seguramente alguien no mire más de 6 segundos en algo que no esté bueno. Claro. Pero ¿y si en vez de hacer que el mensaje esté en los primeros 6 segundos de un mal video, nos enfocamos en hacer un buen video? ¿No mirará 2 minutos? Y también está lo que siempre las campañas son multicanal, ¿no? Pero también ahora hay que pensar en
son como muchas dimensiones que se van entrelazando, porque uno agarra el teléfono, está con la computadora, prende la tele, es como que vas por la calle, gráficas, redes, todo, ¿no? Hay que pensarlo también me lo imagino como tentáculos, ¿no? Que se van abriendo. Y capaz que en una época era la pieza. Claro. No, era una pieza que salía y además había menos medios, menos espacios, menos plataformas, entonces era con una pieza, con una de esas piezas que estamos hablando de que en una época generó no sé qué impacto. Seguramente también pienso, o me gustaría pensar cómo hubiera sido la campaña de esa pieza, ¿no? Esas piezas que son icónicas, que todos nos podemos acordar, podemos nombrar diferentes, jingles o lo que sea, Sí, un montón. de alguna época. Bueno, ¿cómo sería hoy si querés traer eso? ¿Cómo impactaría hoy en cuanto a lo que es la sociedad y cómo debería ser la campaña de esa misma pieza? Está No bueno. es esa pieza, No, hoy es está una bueno el campaña ejercicio ese, está bueno. general. Bruno Pecho, Chelo Weintraub de la agencia From, muchísimas gracias por esta visita, por estos minutos. Felicitaciones también. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Por favor. Muchas gracias a ustedes.